Nada más quiero ver si así se ve menos. Buenas tardes ya. Gracias por permanecer con nosotros en sintonía y escuchar esta conferencia. Hoy tenemos en este ciclo de conferencias COVID-19, a nombre de la Facultad de Odontología y de la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, les damos la más cordial bienvenida. Este día 11 de junio del 2020 contamos con otro invitado de lujo, es un referente de la universidad, el maestro Luis Raúl González Pérez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Educación a Distancia de España, UNED. Actualmente se encuentra en un periodo de tutela académica de tesis doctoral en la UNED. Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas especializadas, revistas de divulgación, periódicos sobre temas de derechos humanos, onus person. Igual ha impartido diversas conferencias en diferentes universidades e instituciones del país y en el extranjero sobre esos temas. Ha sido autor y coautor de diferentes libros como La autonomía universitaria y la universidad pública y el autogobierno universitario, publicado por la UNAM. Es coautor de tópicos de derechos universitarios de la UNAM y así como del libro de garantías constitucionales, publicado por la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM con la editorial Porrúa. Es autor del libro de mensajes del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Poderes de la Unión, es autor de la visión de los derechos humanos del Ombudsperson de la CNDH, es autor de libros de reflexiones sobre derechos humanos también de la CNDH. Como servidor público se ha desempeñado como director general del gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. En la UNAM se desempeñó en diferentes cargos como secretario administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, subdirector de la Dirección General de Personal, 2 veces director general de personal, secretario administrativo y abogado general de nuestra universidad. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue miembro fundador y ha tenido diversas responsabilidades como director general de administración, secretario técnico de Consejo Consultivo, segundo visitador general, primer visitador general, director general de Asuntos Indígenas y director general de Programas de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Asimismo, fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el periodo 2014 a 2019. Es profesor de licenciatura en la especialidad de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y bueno, continuamos con su presencia, le cedemos los micrófonos. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este maravilloso evento. Felicito y agradezco también a la doctora Elba Rosa Leiva Huerta. La deferencia de invitar a un servidor, de invitar al Programa Universitario de los Derechos Humanos para participar en esta temática de consideraciones legales de atención a la salud en tiempos del COVID, el derecho a la salud, pero también saludo y agradezco al doctor Luis Pablo Cruz por considerar en la temática este rubro que me parece fundamental. ¿Cuál es el marco jurídico ante el COVID que estamos atravesando? Saludo también igualmente al doctor Luis Ellis, con quien me une una amistad desde hace tiempo. Y bueno, me parece importante señalar antes de iniciar que saludo a todas y todos aquellos que nos están viendo y escuchando, expresándoles mis mejores deseos porque se encuentren bien en su entorno, con sus familias, que gocen de buena salud, que estén tomando las previsiones debidas y si en alguno de sus entornos ha habido alguna circunstancia de contagio, mi solidaridad con todas y todos ustedes. Qué importante es que la Universidad Nacional, nuestra máxima casa de estudios, se ocupe y a través de la Facultad de Odontología de estas importantes temáticas que se vienen exponiendo. Me parece importantísimo entender que la capacitación de los profesionales de la salud es fundamental en estos momentos. La educación y la capacitación en derechos humanos es el camino que debemos de seguir. Tan es así que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Por qué me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque México ha suscrito diversos tratados internacionales que lo obligan en el exterior ante la comunidad internacional. Una vez que lo suscribe, lo contenido en esos tratados lo obliga, igual que las resoluciones de los organismos que atienden los casos que se presentan, como es el de la Corte Interamericana. Y esta Corte Interamericana ha instado a los estados nacionales, entre ellos a nuestro país, que deben de adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes, pero también a los profesionales de la medicina, así como a todo el personal del sistema de salud y seguridad social. Y ahí es donde nuestra universidad cumple ese papel fundamental. Déjenme recordar con ustedes que tanto la ley orgánica como el Estatuto General dice que la universidad formará técnicos y profesionales útiles a la sociedad. Esa es su finalidad, su función, y por eso celebro que la Facultad de Odontología haya enmarcado este evento en otra de las consideraciones fundamentales del ordenamiento jurídico de la universidad, que reza de esta manera: que también la Universidad Nacional debe ocuparse de plantear propuestas y soluciones a los grandes problemas nacionales que enfrente el país. Y este es el caso. La pandemia, y ayer el señor rector nos da un mensaje muy importante que vale la pena escucharlo, de todo lo que la universidad viene haciendo en estos tiempos de pandemia. La universidad no se detiene, muestra de ello es que estamos aquí. Y la Corte Interamericana ha señalado respecto de la capacitación y de la actualización de los profesionales de la salud, que desde luego se deben de incluir en la capacitación contenidos sobre el adecuado trato en materia de salud a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Más adelante entraremos a este tema de circunstancias de vulnerabilidad, y dice desde la perspectiva de los derechos humanos e impactos diferenciados, agregando que estos programas deben de incluir, entre otros, desde luego el derecho a la salud, pero también estos derechos humanos, temas de derecho penal, el derecho de los pacientes, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es importante conocer ese marco referencial al que me referiré más adelante. Y desde luego las resoluciones de la Corte Interamericana o del Sistema Universal de los Derechos Humanos, como son las observaciones de las Naciones Unidas. Por eso, hoy más que nunca se hace vigente la capacitación en tiempos de COVID. Aparición del COVID. Hace 3 meses, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró este brote de coronavirus, identificándolo por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y alcanzó el nivel de pandemia mundial, todos lo sabemos. Derivado de su preocupación, también llamó a los estados, por lo alarmante de los niveles de propagación y gravedad. Pidió que los gobiernos tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la propagación del virus. Es decir, un organismo internacional, el que México reconoce, está instando a los gobiernos para que tomen las medidas adecuadas y con sugerencias que este mismo organismo ha emitido. Recuerdo con ustedes que el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación aquí en México el acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce esta enfermedad como una epidemia, precisamente como una enfermedad grave de atención prioritaria. Y junto con otros acuerdos se establecen medidas preventivas que se deben de implementar para su mitigación y control de riesgos por lo que implica precisamente esta epidemia. Hubo un nuevo acuerdo el 30 de marzo del 2020, donde, y aquí viene parte del tema, en el tema de salud para su prevención, se establece la suspensión obligatoria de todas las actividades no esenciales. Es decir, se hace un parteaguas entre aquello que son actividades que no se pueden suspender, pero que no implica que no se tomen las medidas de prevención para evitar los contagios, y aquellas que no son esenciales y que establecen el aislamiento de las personas. Y obligó también
a que los establecimientos de los sectores público, privado y social a suspender sus actividades durante el tiempo que lo determine el decreto, mientras no haya otro decreto que determine su conclusión. Y desde luego también como medida de prevención se estableció que aquellas personas con factores de riesgo, aquellas personas con otras comorbilidades, no asistieran a laborar, incluso si se desempeñaban en actividades esenciales. Este es un decreto del día 30 de marzo. ¿Qué nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud como efectos del COVID? Su rápida propagación, su gravedad y la perturbación social y económica que ocasiona. ¿En qué contexto se da o toma al mundo, a nuestra región en Latinoamérica, a México, en muchas latitudes? ¿En qué contexto se da? Lamentablemente, el surgimiento de esta pandemia. Uno, porcentajes mínimos de pruebas de detección del virus en muchas regiones. Insuficiencia de infraestructura e insumos médicos y la necesidad de un sistema de salud unificado y de acceso universal. Y aquí entramos a lo que debe ser el contenido del derecho a la salud. Derechos humanos y salud pública van en un mismo sentido: promover y proteger el bienestar de todos los seres humanos. Pero esto solamente se puede lograr cuando se parte de algo fundamental en ambos, en la salud pública y con su sustrato los derechos humanos. Cuando se parte del pleno respeto a lo que nos identifica e iguala como seres humanos, la dignidad de la persona. La base y esencia de los derechos humanos se encuentra en la dignidad, y esta carecería de sentido sin la existencia de aquellos, es decir, de los derechos humanos. La dignidad es el reconocimiento de especial valor que tiene la persona en el universo. Ese valor consiste en que la vida es valiosa por sí, por el hecho de ser seres humanos, porque sin vida nada existe. Al respecto, la propia Carta de la Organización Mundial de la Salud nos da una definición de lo que debemos de entender por la salud. Un estado completo de bienestar físico, mental, y hay que entender que la salud, ya lo decía la doctora Raful, también la salud mental, y hay que ocuparnos de ella, ¿sí? Porque está teniendo efectos también el COVID como elemento de salud física sobre la salud mental y social de las poblaciones. Y dice y completa la OMS, la Organización Mundial de la Salud: no solamente la salud significa la ausencia de afecciones o enfermedades derivadas de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Pero a esto hay que agregarle también un concepto jurídico, que es el de la inclusión. Es un derecho inclusivo, es un derecho fundamental, indispensable. Yo diría que es un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos, de los demás derechos. Por eso el estado de salud de una persona no puede comprometer o afectar o obstaculizar el ejercicio de otros derechos, y por eso la prevención y desde luego en el tema de salud pública. Y déjenme citar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, haciendo un paréntesis también para explicar qué es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como DESCA. México, repito, cuando suscribe tratados, también a través de la Organización de Naciones Unidas, reconoce a los órganos de Naciones Unidas. Y México ha reconocido a 9 comités de tratados. ¿Qué quiere decir? Comités que son vigilantes de que los estados nacionales cumplan con los deberes internacionales a los que se han obligado. Y monitorean y dan informes anuales, solicitan información y exigen a los estados su cumplimiento. El máximo órgano de Naciones Unidas para evaluar a los estados nacionales es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero ¿qué ha dicho el Comité de DESCA? Que el derecho a la salud
está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos. Es decir, están entrelazados. Se enuncian en la Carta Internacional de Derechos. ¿Y cuáles son otros derechos vinculados? Y ustedes lo van a entender perfectamente, que inciden en ese derecho a la salud. El derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, desde luego a no ser sometidos a tortura, es decir, que no se afecte la integridad física, a la vida privada, a la vida en general. Y vean cómo el concepto de vida, a través de lo que México ha suscrito, va cambiando. Hoy la vida no se entiende como derecho humano solamente desde el punto de vista biológico. La Corte Interamericana ha señalado que debemos entender la vida también como una vida digna, es decir, con los elementos indispensables para tener una vida decorosa, una autodeterminación propia. Y también vinculado al derecho a la salud está el acceso a la información, y en la pandemia es fundamental. Los estados nacionales deben ser veraces en la información que nos proporcionen, así como incide en la libertad de asociación, reunión, circulación, por citar algunos componentes integrales del derecho a la salud, como dice el DESCA. Este postulado va acorde con un principio de los derechos humanos, la interdependencia y la indivisibilidad de los mismos. Son complementarios e inseparables. No se puede alegar el incumplimiento para satisfacer un derecho. Hay que compatibilizarlos en la medida que se pueda, pero no desnaturalizarlos en el núcleo central de cada derecho. Ahora que atravesamos por una contingencia sanitaria, precisamente los gobiernos del mundo en todos los niveles deben de implementar medidas, pero ojo, deben ser medidas con una perspectiva de derechos humanos. Repito, respetando la dignidad, con un enfoque sistémico, abordarlos de manera integral, tomando en cuenta los derechos a los que me he referido y al principio de indivisibilidad. El derecho a la salud se encuentra ubicado, como lo dije, dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero también hay que entender que estos derechos, a diferencia de los derechos civiles y políticos, como la libertad, el derecho de reunión, que son derechos civiles y políticos de asociación, los DESCA son progresivos y graduales. Pero también la Corte ha señalado a los estados que se debe reconocer una cierta gradualidad para su realización que atiende a las características legislativas y a los recursos disponibles. Es decir, desde luego que hay limitaciones presupuestales, pero también incluye un principio que deben de tomar en cuenta los estados: el sentido de progreso. Y nuestra Constitución de 2011 estableció que los derechos son progresivos. De ahí que, por ejemplo, la propia Universidad Nacional, hace 2 o 3 años, en acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impulsó. ¿Qué otro componente del derecho a la salud debemos tomar en cuenta desde una observación que ha hecho la ONU, la observación número 14? 4 características que debe tener el derecho a la salud, ¿sí? La disponibilidad, es decir, para que sea efectivo el derecho, tiene que haber disponibilidad. Hoy la disponibilidad ha obligado a los estados a fortalecer su infraestructura a partir de esta necesidad. La accesibilidad, y aquí pensemos nuevamente en el enfoque diferenciado. Pensemos esa accesibilidad. En México tenemos, y en varios países de la región, una población importante de mexicanos y mexicanas indígenas. La calidad. No es que se dé cualquier tipo de prestación de protección a la salud. Esta debe ser de calidad. Y la aceptabilidad, que tiene que ver también con un aspecto cultural. ¿Qué implican los servicios de salud? Primero, decir que en México, más allá de los tratados internacionales, México ha reconocido constitucionalmente, y hoy hay un bloque de constitucionalidad que reconoce a los tratados internacionales como parte de esta Constitución,
¿sí? Nos señala el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Pero toda su regulación establece lo que los abogados llamamos la reserva de ley. Deja la ley la regulación de este principio de protección a la salud, estableciendo que la concurrencia en esta materia de los 3 niveles de gobierno, federación y entidades federativas, incluyendo los municipios. Y comprende una variedad y gama de servicios, precisamente actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. Pero, ¿qué nos dice la Ley General de Salud al respecto en sus articulados? Aquí tomé algunos, del 23 al 32. Nos establece precisamente que se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general para proteger, promover o restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Los servicios de salud los clasifican en 3 tipos: atención médica, salud pública y asistencia social. Dentro de los servicios referentes a la prevención y control de las enfermedades bucodentales, artículo 27 de la ley. Se entiende por atención médica ese conjunto de servicios para proteger, promover y restaurar la salud. Y desde luego, la profesión de cirujano dentista es parte fundamental de los servicios de salud en México y en el mundo, por lo cual los profesionales de la salud deben desarrollar su actividad profesional con apego a las disposiciones normativas que rigen a estas ciencias biomédicas. Pero también, y hay que decirlo y alzar fuerte la voz, gozan de derechos para precisamente el ejercicio profesional. ¿Cuál es el marco jurídico, más allá de la Constitución que he señalado en su artículo 4? Solamente enunciaré los más representativos: el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, lo que regula las profesiones, y hay una ley reglamentaria al respecto. Hay una norma oficial mexicana, la NOM 013 SSA 2-1994, que por cierto habría que revisar. Entiendo que las normas oficiales tienen que tener una revisión cada 5 años. Para la prevención y control de enfermedades bucales. Ahí hay un reto. La Ley Federal de Trabajo también está en este marco. En los instrumentos internacionales, la Declaración, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese pacto tiene además un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, ¿sí? Más bien este es en el ámbito regional. Y algo importante, la observación 14 a la que ya me refería, pero también, y aquí me ubico y recuerdo con ustedes, las naciones en 2015, afiliadas a la ONU, se comprometieron con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, los gobiernos nacionales tienen que cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y uno de sus objetivos, de esos 17, el tercero, nos recuerda que los estados deben lograr una vida sana y promover el bienestar universal de las personas en todas las edades, contemplando las condiciones de vulnerabilidad. Y por último, en estas citas de instrumentos internacionales, la Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. ¿Y por qué es importante esto? Los derechos humanos son oponibles al Estado, es decir, son los límites que se imponen a las autoridades para evitar que se transgredan los derechos de las y los gobernados. Pero la ONU ha impulsado 31 principios que deben regir también las empresas con cierto grado de impacto importante en los países, y ha instado a las empresas a que también respeten derechos humanos. Y recuerdo esto porque ahora, dentro de la pandemia, viene una carga adicional para las empresas de obligaciones que ahorita
revisaremos. El protocolo de San Salvador al que me refería señala que los estados deben de buscar la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas y profesionales y de otra índole. Pero también, concluye, la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo, que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Ya Luis Pablo señalaba cómo la pandemia efectivamente tiene efectos diversos en la sociedad latinoamericana. ¿Por qué? Porque hemos visto precisamente los principios, las condiciones de desigualdad y pobreza que animan a nuestra región. Y después de enunciar este marco nacional, y ahorita me referiré ya al marco jurídico del COVID, uno se preguntaría, bueno, desde luego que los países que han suscrito estos instrumentos, México entre ellos, pues hemos avanzado mucho normativamente. Pero en la praxis, la brecha es muy diferente. ¿Por qué? Porque esos derechos sociales todavía están distantes de alcanzar lo que las hipótesis normativas establecen. Ahora bien, las medidas extraordinarias para la protección de la salud en tiempos de pandemia. ¿Y por qué medidas extraordinarias? Aquí debo hacer una reflexión con ustedes. El marco jurídico, ante una circunstancia de emergencia sanitaria como la que se ha declarado en el mundo y en México también, no quiere decir que el derecho, el Estado de Derecho, se abandone. No quiere decir que desdibujemos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que nos permite una convivencia pacífica, es lo que nos permite vivir en sociedad. Y el Estado de Derecho, ante circunstancias de emergencia, debe de seguir vigente y fortalecerse. Y para eso hay un marco en el Estado constitucional y legal que establece medidas para contender con esta circunstancia de emergencia sanitaria y de gran riesgo. Pero establece características. Cualquier medida que se instrumente, una vez declarada la emergencia en México y en el mundo, así lo dice la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deben ser medidas necesarias, es decir, no puede ser cualquier tipo de medida, y proporcionales al riesgo estimado. Y un principio fundamental es que se apliquen sin discriminación. Por ejemplo, hoy tenemos nuevas circunstancias que posibilitarían que en algunas ocasiones se pudiera dar una violación a derechos humanos por discriminación. Doy el ejemplo, las personas con ciertas comorbilidades, ¿sí? Entonces, ojo, o las personas mayores, no debe de haber este tipo de circunstancias discriminatorias. Estas medidas extraordinarias, por eso son extraordinarias, deben de tener un fin, son temporales y deben de tomarse buscando la menor injerencia posible en la esfera de derechos de las personas. Esta amenaza por su magnitud del COVID-19 que amenazó la salud pública, obligó a que se tomaran medidas extraordinarias. ¿Cuáles? Pues el aislamiento, como decíamos, y que afectó en principio la libertad de movimiento consignada en nuestro artículo 11, pero que también está en los pactos internacionales. Y afectando también el derecho de reunión, etcétera. Las autoridades deben de tener algunos parámetros que reiteraré con ustedes para tomar estas medidas. Uno, el Estado de Derecho, un principio que le llamamos los abogados de legalidad. Lo recuerdo simplemente, las personas podemos hacer todo lo que no esté prohibido en la ley. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le autoriza. Por eso,
en cada medida que se asuma, se debe de establecer que quien la emite tenga competencia para ello, por un lado, y segundo, que tenga la atribución específica. Dos, en la pandemia se debe basar en evidencia científica las medidas que se tomen. El principio de proporcionalidad al que me refería y que se aplique de manera neutral, no arbitraria ni discriminatoria. Y déjenme, ¿cuál es el marco legal para observar estas medidas extraordinarias? Nuestra Constitución prevé ese marco y autoriza al Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional para legislar en materia de salubridad general, fracción 16. Pero establece 4 cláusulas. Ahí da surgimiento a un órgano que es el Consejo de Salubridad General, que depende directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones, que son generales, son obligatorias en todo el país. En el caso de epidemias, la Secretaría de Salud lo establece la Constitución, se le faculta, y aquí es donde entra la acción extraordinaria, que después regulará la ley de salud, tendrá la obligación de dictar inmediatamente por el presidente de la República, pero le faculta para que pueda tomar este tipo de decisiones en manera urgente por el propio riesgo de crecimiento de la pandemia. Como observamos, entre las disposiciones destaca que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, existen el Consejo de Salubridad, pero también el sistema de salud, encabezado por la Secretaría de Salud, para tomar esas medidas. Acabo de enunciar estas cláusulas, estas medidas urgentes, se aterrizan en la propia ley general. Y vean el alcance que tiene una medida extraordinaria. El Ejecutivo tendrá mediante decreto, es decir, no puede ser solamente que se anuncien determinadas medidas, estas deben de plasmarse en el órgano oficial de difusión, el diario oficial. El Ejecutivo podrá declarar la región o regiones amenazadas que queden sujetas a esa acción extraordinaria. Por otro lado, cuando se agote, repito, el propio Ejecutivo tiene que emitir una conclusión de esa acción extraordinaria. Y dentro de esas acciones extraordinarias se autoriza a la Secretaría de Salud, por ejemplo, para encomendarle a las autoridades federales, estatales y municipales. También, y aquí entra el sector salud, a los profesionales y particulares el desempeño de las actividades que estime necesarias. Es decir, el artículo 184 de la Ley de Salud posibilita que el sector de salud se dirija al sector médico para determinadas actividades. También le faculta para establecer medidas sanitarias respecto de las reuniones, entradas y salidas en las poblaciones y los regímenes higiénicos. También faculta al secretario de Salud a emitir esta acción extraordinaria sobre el tránsito terrestre, marítimo o aéreo, para disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del Estado, pero también, desde luego, del servicio público, pero también faculta a que utilice libremente los servicios telefónicos, telegráficos y de correos. Disposiciones, pero volvemos a los principios, no cualquier tipo de disposición necesaria que persiga un fin legítimo, objetiva y que no sea discriminatoria. Las personas, la propia Ley de Salud, en otro de sus artículos, que ejercen la medicina o que realizan actividades afines, deberán avisar a las autoridades sanitarias los casos de enfermedades transmisibles. Es decir, establece una carga a quienes ejercen la medicina o
programas auxiliares, las enfermeras, para avisar a la autoridad sanitaria de la detección de enfermedades transmisibles. Lo mismo para cualquier encargado de laboratorios, directores de unidades médicas, de fábricas, escuelas, jefes de oficina, comercial o cualquier persona que por circunstancias ordinarias, accidentales, tenga conocimiento de algunos de los casos de enfermedades de transmisión para notificarlo a la autoridad sanitaria más cercana. Le establece que los profesionales técnicos y auxiliares de salud, al tener conocimiento de una enfermedad transmisible, deben tomar medidas necesarias de acuerdo a la naturaleza y características del padecimiento, con los recursos a su alcance. Los trabajadores de la salud y de los gobiernos de las entidades federativas, de los trabajadores de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas, y los de instituciones autorizadas, es decir, los particulares, que por necesidades técnicas de los programas específicos de prevención de control de enfermedades o por situaciones que pongan en peligro a la población, fíjense lo que dice, podrán acceder al interior de todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades encomendadas a su responsabilidad. Todo esto para el control de responsabilidad. Pero repito, esto lo tiene que prever una acción extraordinaria publicada en el diario oficial. Y desde luego, toda autoridad civil y militar debe de colaborar con la Secretaría de Salud. Y se otorgan facultades también a las autoridades sanitarias para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra la pandemia todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores públicos, privados y social. Y las autoridades sanitarias podrán ordenar, y lo hemos visto que está en el decreto, ya lo mencioné al principio, por causas de epidemia, la clausura temporal de locales o centros de reunión de cualquier. Aquí se ha exhortado a los patrones a que suspendan actividades no esenciales. Ese es el marco en que se desenvuelve el derecho a la salud. Pero, ¿qué ha pasado en las contingencias sanitarias respecto a la Ley Federal del Trabajo? Pues los patrones, en situaciones ordinarias, pero ahora con mayor razón en la pandemia, tienen la obligación de prevenir enfermedades y los patrones están obligados a atender los señalamientos que se deriven de la acción extraordinaria que en su caso haya emitido la Secretaría de Salud y la declaratoria que hizo el Consejo de Salubridad. Por eso se han suspendido las actividades. Déjenme ahora señalar simplemente este aspecto. ¿Qué pasa con esos impactos de aislamiento, de confinamiento, de cese de actividades? Pues lo estamos observando y con diferentes impactos de acuerdo a la circunstancia de vulnerabilidad. Y esto trae como consecuencia que tanto en el ámbito del trabajo formal, que se habla de un impacto muy fuerte en Latinoamérica, que tendrá por efecto de la pandemia el desempleo en los países de nuestra región, pero también del trabajo informal. Y aquí es donde se vuelve complicado hablar de los derechos y por eso la importancia de todo lo que señalé, de que los derechos están interrelacionados y que sí, desde luego, la medida de aislamiento es necesaria y debe de aplicarse y debe de preservarse en función de la protección de la salud y en su caso de la vida. Pero se tiene que buscar condiciones y medidas que posibiliten el amortiguamiento de los efectos en otros derechos. Uno principal, el del empleo, el de las fuentes de empleo y el del empleo. Y de ahí que en diversos países en el mundo, leía que antier o ayer, no recuerdo, me pierdo ya de tanta noticia, España acaba de aprobar o está por aprobar el ingreso mínimo vital para 850,000 familias, ¿sí? Que se han visto afectadas
en el empleo o en los ingresos, ¿sí? Me parece que esto es importante. ¿Por qué? Porque ya interrelacionábamos el derecho a la salud con el derecho a la alimentación. Una inadecuada alimentación, pues, traerá efectos sobre la salud. Tenemos como derecho constitucional el derecho a la alimentación, que dice, nada más, fíjense, este derecho que me parece fundamental que esté en la Constitución, el de que dice que las y los mexicanos tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ¿sí? Pues si esa hipótesis estaba distante de alcanzarla, forma parte del segundo objetivo de la Agenda 2030 que deben de trabajar los estados, junto con el primer objetivo, que es el combate a la pobreza, y ahora como efecto de la pandemia, pues vemos cómo está incidiendo en la protección de la salud y se interrelaciona. Otro derecho fundamental, el de la vivienda, ¿sí? Personas que no necesariamente por la pérdida del empleo van a dejar de pagar las hipotecas o las rentas. Y de ahí, con este comentario, por eso la necesidad, y aquí en México existen los programas sociales ya constitucionalizados. Junto a eso ha habido iniciativas que en el Congreso han elevado algunos legisladores y algunas organizaciones sociales de pensar en el ingreso vital, ya no como renta básica universal de momento. Esa es una aspiración de mediano y largo plazo, deseable, ¿sí? Sino un ingreso vital emergente mientras tenemos esta pandemia. ¿Para qué? Para atenuar precisamente y completar la protección a la salud, pero también los factores que decíamos que forman parte de la interrelación de derechos como los que he mencionado. Y déjenme citar los impactos económicos como la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, la REDESCA, señalan y observan que esa propagación del virus en la región no solo ha provocado una grave emergencia sanitaria en la que han perdido la vida miles de personas y más de 1 millón sufrido afectaciones de salud, nos recuerda los efectos económicos y sociales graves, pero hace énfasis en los impactos negativos que ha tenido en el acceso al empleo en condiciones dignas y menciona lo que yo decía hace rato, que está afectando esa lucha de reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre. Y por eso la Comisión Interamericana y su relatoría están instando a los estados nacionales para que observen cómo estos impactos se están asumiendo de manera totalmente desproporcional y dramática en grupos de situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Y señala, por ejemplo, a las mujeres, los niños. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con VIH o SIDA, las personas migrantes, las trabajadoras con empleos precarios, las personas, ojo, en situación de calle, los pueblos indígenas, y repito con ustedes, México tiene 15 millones de mexicanas y mexicanos, entre otros sectores que podríamos mencionar. Y por eso está instando a los gobiernos a que tomen medidas, no solamente en temas de prevención de la salud, de manera directa, con medidas necesarias como el aislamiento, sino que se pueda impulsar la economía de sectores, el que se busque proteger a la micro y pequeña empresa. Y por último, y con eso cierro, creo que me he excedido del tiempo, discriminación y violencia. El desconocimiento sobre el comportamiento del COVID-19 ha generado el aumento de actos discriminatorios y lamentablemente discursos de odio e intolerancia que pueden pasar de la palabra a los hechos y violentar a las personas. Y quienes han resentido esta discriminación y violencia son precisamente quienes
son vitales en la contención de esta pandemia y en la protección de la salud. Los integrantes profesionales de la medicina. Y de ahí que el Estado tiene que buscar en dos sentidos. Uno, evitar esa violencia verbal o física, monitorear y darles las seguridades adecuadas para evitar estas circunstancias, pero también debo señalar que los estados están obligados frente a ese deber social que ha animado siempre la vocación de la medicina, de los médicos, de los cirujanos dentistas, también el Estado y las empresas deben de dotarlos de las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. Asegurarles precisamente como parte de sus derechos humanos esos insumos y esas protecciones y esas condiciones de salud. Y de ahí que, decía yo, frente sí las obligaciones de las personas de la medicina o de los médicos, pero también la protección de sus derechos y brindar el servicio conforme a principios bioéticos, científicos y legales. Muchas gracias por su atención, muy amables. Creo que me excedí del tiempo, una disculpa. No se preocupe, doctor. La verdad es que fue una explicación muy importante porque deja claro muchas formas en las que establece el gobierno, los medios de acción que tiene, toda esta importancia de obtener, cómo se establecen estas medidas extraordinarias que deben de tener un tiempo, que es algo súper importante que usted mencionó. La verdad creo que ha sido una plática bastante reveladora de muchos aspectos que normalmente como gremio no estamos tan al pendiente de esto. Y creo que uno de esos, en específico, creo que es una cuestión del gremio odontológico en el que sabemos que el 80% de acuerdo a la encuesta nacional de salud, la atención es predominantemente privada, la atención odontológica. Y esto cae en una particularidad del gremio. Partiéndolo así, entonces se da poca atención, bueno, se da atención en el sistema de salud, pero mucho de esto las cargas también las tienen las universidades, como usted lo comenta, bueno, lo comentábamos. En este sentido, bueno, esta cuestión en donde, por ejemplo, en el caso de la universidad, de la UNAM, no necesariamente exclusivamente de esto, donde sus funciones sustantivas es la docencia, y nosotros como gremio, bueno, como parte de la UNAM, en la Facultad de Odontología, damos atención como parte de este servicio docente. Entonces, ¿cuáles son los retos y las implicaciones de que tiene esta pandemia, lo que usted puede visualizar en el contexto de la cuestión educativa para la atención y la oferta de servicios odontológicos? Bueno, es muy importante y yo creo que la pregunta es muy pertinente. La pandemia, y creo que en eso hay coincidencia, ha venido a replantear las relaciones públicas y privadas, la interrelación entre los seres humanos. Hoy la pandemia nos está mostrando que pues tendremos que tener una nueva dinámica en todos los sectores y el educativo no es ajeno. Y por eso estos principios que deben de animar la toma de decisiones. Ahí están enumerados, tienen que ser medidas adecuadas que privilegien, sí, la protección de la salud, pero que traten de evitar el afecto a otros derechos. Y en ese sentido, ¿cómo proteger la salud y garantizar la educación? ¿Sí? Ahí está una correlación. Y me ciño a el mensaje del señor rector del día de ayer, en donde señala precisamente cómo tenemos que ir visualizando y está trabajando la universidad para ello, para establecer esas directrices dentro de las normas genéricas y de las disposiciones generales para hacer posible lo fundamental que señaló el señor rector, que es la protección de la salud de las y los universitarios, trabajadores administrativos, los académicos, investigadores, profesores y también el personal que asiste, los estudiantes, y de ahí que él haya utilizado la palabra de cómo esta nueva dinámica va a implicar un híbrido. Un híbrido, efectivamente. ¿Por qué?
Porque hoy los cuidados que hoy exige la pandemia no van a desaparecer una vez que vayamos incorporándonos de acuerdo al semáforo que las autoridades sanitarias vayan estableciendo de posible retorno, ¿sí? Esas medidas van a seguir vigentes. Como aquel eslogan de alguna estación de radio, llegaron para quedarse, lamentablemente. Entonces, la sociedad necesitamos acostumbrarnos a entender, más bien a concientizarnos, no a concientizarnos de que es una nueva dinámica y de ahí que sea fundamental ejercicios como el que ahorita estamos teniendo de utilizar las herramientas tecnológicas, pero que plantea también un gran reto y la universidad está consciente de ello. La universidad ha venido aumentando su capacidad de conectividad, porque tenemos que pensar en aquellos jóvenes, en aquel personal que no necesariamente pueda tener los insumos, ya sea de equipo o de banda ancha, para tener esta comunicación. Y por eso, repito, sí, aquí es el mejor ejemplo de cómo la proporcionalidad de la medida tiene que ser acorde con buscar, sí, el núcleo central de la protección a la salud y por ende la vida, pero sin desnaturalizar otros derechos como el de la educación. Y tendremos que capacitarnos. Yo mismo, créanme, salí de mi confort presencial a irme interiorizando con estas herramientas. Debo decir que pues me falta mucho, pero esto nuevamente nos plantea el cómo tenemos que capacitarnos en estas nuevas realidades. Doctor, y a manera de reflexión, porque bueno, usted lo comentaba, ¿no? Existe una normatividad establecida, la norma oficial mexicana 013 de la Secretaría de Salud, que ha tenido diversas modificaciones en el 96, en el 2000 y en el 2015, y específicamente en el numeral 8 platica o versa sobre la cuestión, las medidas, barreras de prevención, de control de infecciones. Entonces, una vez que tenemos esta normativa, posteriormente después se sacó una recomendación de la Dirección General de Promoción a la Salud, genera unas recomendaciones para la práctica odontológica durante COVID, y obviamente establecen que en esta norma, lo que sale publicado en el Diario Oficial de la Nación como la atención a la emergencia sanitaria SARS-CoV-2, en el gremio se generó un poco de polémica o bastante polémica con relación a si la práctica odontológica debía continuar y no había una regulación, se quedaba como en el sentido de definir urgencias, ¿no? Se trabajan urgencias, pero hoy entendiendo eso puede ser un riesgo. O sea, en este sentido, ¿hay alguna reflexión en eso que nos recomienda hacer como gremio, que nos pueda poner sobre la mesa? Bueno, me parece importante que el gremio tiene que discutir este tipo de medidas. Creo que no se pueden tomar ajenos al gremio estas circunstancias. Hoy la definición de actividades esenciales y no esenciales ha motivado muchas discusiones, muchos planteamientos diversos sobre cuáles sí y cuáles no son actividades sustanciales. Yo me iría nuevamente a que cada aspecto en el que se tome una determinación, tomemos en cuenta, y yéndome en específico a la actividad odontológica, es que efectivamente lo primero que se tiene que analizar es si esa atención médica representa o no un riesgo. ¿Por qué? Pero va a ser en función de determinados componentes. Uno, ¿dónde se va a prestar ese servicio? Donde se va a prestar están las condiciones adecuadas de sanitización, que me dicen que es una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia, pero ya se ha incubado, ¿no? Están las medidas concretas, y esto implica además una carga para, como usted me dice, no solamente en el servicio público, sino también en el sector privado, ¿sí? Sobre todo porque la gran mayoría de prestación del servicio odontológico es privado, pero va a imponer esa carga a los prestadores de servicios, a las instituciones públicas o privadas que prestan, pero, repito, el servicio se podrá dar en función de la circunstancia de semáforo, de riesgo, de contaminación, ¿sí?
Y es decir, si el entorno, la ciudad, la población, el Estado está en una circunstancia de gran contagio, porque así lo determina ese semáforo, pues creo que la prestación de servicio tendría, en mi opinión, que darse con los cuidados adecuados, pero solamente en urgencias que implicaran un riesgo mayor de no atenderse y que también en función de eso corriera el riesgo de una enfermedad mayor por una desatención odontológica. No sé si fui claro. Y no, excelente. De hecho, un comentario es que este documento de la Dirección General de Protección de la Salud menciona que incluso cuando hay a pacientes con fiebre o sintomatológicos respiratorios, se puede derivar a una institución hospitalaria, ¿no? Para su atención por este correcto mantener las instalaciones adecuadas para ofertar esta cuestión de salud, ¿no? Existen muchas preguntas del auditorio, la verdad se las voy comentando y usted creo que ya algunas de ellas ya las tocó. Una de ellas es Blanca Gutiérrez González. ¿El aislamiento se considera una violación a los derechos humanos? No, no se considera una violación a derechos humanos, déjenme decirles por qué. Precisamente lo que yo establecí en uno de los puntos es las acciones extraordinarias. Por eso decía, el Estado de Derecho es vigente, pero también para este tipo de circunstancias se establecen determinadas normas que debe seguir la autoridad, y la autoridad emitió un decreto donde declara la emergencia sanitaria, primer presupuesto. Segundo, establece la acción extraordinaria de aislamiento, ¿sí? Y además no lo hace de manera coercitiva la autoridad federal, sino exhorta a la población a aislarse y le dice a los patrones, oye, son esenciales, establece el listado de cuáles son esenciales, entonces tú debes de cesar en la actividad laboral. Entonces, no viola los derechos humanos porque está determinado en una disposición constitucional, que es el 73, fracción 16, luego en la Ley General de Salud que prevé esta circunstancia. Pero también déjenme decirles, hay una cuestión que una vez con mayor información y una vez que se hagan los análisis respectivos, habrá que ver el comportamiento y disposiciones de algunas autoridades estatales, ¿sí? Que tomaron medidas de manera coercitiva que no necesariamente son acordes con ese decreto federal y que incluso impusieron sanciones, multas y hasta arrestos por circunstancias como estas. Pero eso es parte de un análisis teniendo la información. Entonces, ¿por qué? Existe otra, yo me referí a una de las fuentes del derecho que establece por la vía médica y habilita a la autoridad sanitaria a la restricción de derechos, porque se están restringiendo los derechos. Hay un principio general de derecho que dice que cuando se trata de restricción, debe ser la mayor restricción posible a ese derecho, no eliminarlo, ¿sí? Pero hay otra vía que afortunadamente en México no se ha tomado, ¿sí? Que es la que prevé el artículo 29 constitucional, de la suspensión de determinados derechos y garantías, salvo algunos derechos que la propia Constitución establece que no se pueden suspender por nada, ¿sí? Pero, repito, la pregunta es, el decreto tiene una base legal. Doctor, otra pregunta, Angie Rojas dice, si no se tiene confirmado el diagnóstico de un paciente con COVID, pero hay sintomatología, temperatura, bueno, toda la sintomatología, ¿se debe atender o posponer la consulta o incluso negarse, incurre en una violación de derechos de salud? ¿Qué derechos tiene el clínico de la salud para decidir si la consulta o no? ¿Y cuál sería el derecho que tendría prioridad? Bueno, déjenme decirle, es una pregunta muy compleja que hay que analizar en cada caso específico, ¿sí? En donde uno, por un lado está el derecho a la atención de la salud, y si ese experto de la medicina está dando consulta,
pues en mi opinión, con los cuidados que se deben de tener para la atención, creo que debería, en todo caso, dar aviso a la autoridad sanitaria, ¿sí?, de que existe una persona con ciertas características. Si la persona está yendo por una atención, voy a poner el ejemplo, de infarto, bueno, pues el médico, por eso digo, cada circunstancia plantea un caso específico, pues creo que estaría obligado, aún con esa sintomatología, pero con los cuidados debidos, ¿sí?, a atender una circunstancia como la que se presenta. Quiere decir que si el médico, el paciente llegó a ese consultorio, a esa clínica, pues es que está prestando servicios para la atención. Y si no está determinado con un COVID, pues es importante que se tome la sugerencia de canalizarlo adecuadamente, pero también ver el grado de perjuicio que le causaría no tener un diagnóstico de la otra enfermedad por la que acude. Ok, doctor. Bueno, creo que esto es yo en específico lo alcancé a ver en alguna conferencia y también en la página de la Facultad de Derecho y había un tema que tenía que ver con esta cuestión de los insumos, la regulación del mercado, ¿no? El precio, en específico, como usted ya lo comentó mucho, es que somos autoempleados y en este específico la demanda ha tenido un aumento en los precios. Hay algo, nos preguntan mucho, en específico la doctora Caro Ishida, nos pregunta si sobre los precios que aumentaron de manera exagerada, la gente puede usar mascarillas, se nota en gente que no la utiliza para cuestiones médicas, mientras que hay médicos y enfermeras que no tienen acceso a esto. ¿Hay alguna forma de regularse legalmente o alguna opinión que nos pueda compartir sobre eso? Sí, bueno, yo decía que parte del contexto y que desafortunadamente pues, la pandemia tomó digamos, sorprendió a los países de nuestra región, es esa, digamos, déficit de la infraestructura para contender con una pandemia como la que tenemos. Hemos visto, porque pues, es evidente que ha habido bastantes expresiones de la falta de insumos adecuados. Y a todo lo que me referí, desde el punto de vista del derecho y de los derechos humanos, los estados están, en el caso privado, los hospitales privados, están obligados a generar esas condiciones que posibiliten que los médicos puedan prestar los servicios con los insumos adecuados, los cubrebocas especializados para gente que atiende a pacientes, los trajes o la vestimenta adecuada, desde luego que es un derecho humano. Y existen los medios legales, sí existen. O sea, todo derecho tiene que tener su correlativo de un recurso legal, ya sea vía el amparo, que es acudir ante los tribunales, o bien ante los organismos protectores públicos de derechos humanos. No, pues bueno, doctor, una última pregunta con relación a esto derecho de la salud también tiene que ver mucho también con un derecho de información y en ese sentido, pues obviamente hoy contamos con una vasta información, a veces hay medios de información que no son tan fidedignos. Hay un reto ahí. ¿Usted cuál sería su opinión con relación a este tipo de acceso? Bueno, lo mencionaba dentro de lo que ha dicho la Corte Interamericana de los derechos que gravitan alrededor del derecho a la protección de la salud, está el derecho a la información, el derecho a la veracidad. Y ahí los estados nacionales tienen una importante tarea para informar a la sociedad. Hoy, por las redes digitales circula muchísima información. Afortunadamente, por ejemplo, una de las fuentes confiables es la comisión que la propia universidad generó para la atención de la pandemia, que no solamente es hacia el interior de su comunidad, sino también con propuestas hacia afuera, y ahí ha estado presente esta comisión. Entonces, las personas debemos estar muy atentas a saber discernir ante el cúmulo de información, pero lo que sí es un derecho humano, está contenido en el artículo sexto constitucional. Es el derecho a estar informados. La libertad de expresión implica el que podamos buscar
recibir y difundir información. Y esto está en el artículo 13 de la Convención Americana también, antes que estuviera en nuestra propia Constitución, de esta manera, de el derecho a la información. En nuestra Constitución desde 77 está el Estado debe garantizar el derecho a la información, pero no se reguló sino más cercano, hace unos años para acá, ese derecho para comprender el recibir esa información. ¿De quién? Los derechos humanos son oponibles al Estado, del Estado. Y de ahí que si es un derecho humano el recibir información fidedigna. Pues bueno, doctor, la verdad, muchísimas gracias. La ponencia ha sido muy interesante. Le agradecemos a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología. Otorga la presente constancia al maestro Luis Raúl González Pérez por su participación académica con el tema Derecho a la Salud en tiempos de COVID-19. En el ciclo de conferencias COVID-19, atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, el 11 de junio del 2020, firma alcance la directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología. Doctora Leiva, si gusta tener algún comentario final. No puedo conectarme al video. Ok, podríamos ayudar. Ya, creo que ya. Hoy. Sí, ¿verdad? Ya. No, doctora, permita, ya va, ya, sí. Listo. Listo. Pues, Luis Raúl, déjame decirte que nos has dado una cátedra magistral. Sí, esto es una cátedra magistral. Me gusta mucho el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario porque nos enriquece en todos los sentidos. Esta plática que nos has dado nos hace pensar y retomar las actividades que el señor rector, el doctor Enrique Graue, nos ha encomendado para esta etapa de confinamiento y para el regreso a nuestras actividades. Me gustaría comentarte que nosotros le elaboramos en la Facultad de Odontología un protocolo de bioseguridad, ¿sí? Un protocolo de bioseguridad enfocado específicamente al área odontológica por el perfil de la profesión, obviamente. Y también lo hicimos extensivo a la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología, que se conoce como FENFEO, para que este protocolo de bioseguridad se aplicara en todas las escuelas y facultades del país que pertenecen a la federación y también las que no pertenecen a ella. Ha sido una inquietud de la Facultad de Odontología este problema, ¿sí? Porque tú lo acabas de decir muy acertadamente con otras palabras, pero lo acabas de mencionar, ¿sí? El derecho de protección a la salud. Y lo mencionaste en relación a los académicos, los trabajadores administrativos, llamándose todo el personal de base, ¿sí?, que apoya las actividades odontológicas, así como los alumnos. Hay algo que a mí me preocupa mucho en el caso de la UNAM, en el caso de la Facultad de Odontología, es el medio de transporte que utilizan nuestros alumnos para poder llegar a Ciudad Universitaria, ¿sí? Esta es mi mayor preocupación, porque sí tenemos contemplado y ya tenemos material, hemos hecho compras y desde que inició la pandemia, empezamos a comprar mascarillas, las N95, empezamos a ver lo de las caretas, pero lo más preocupante desde mi punto de vista es el transporte público que utilizan los alumnos y la distancia, ¿sí? Esto es algo que va a ser muy difícil de poder controlar. ¿Por qué? Porque la UNAM, el número de estudiantes de una escuela o facultad de la UNAM es verdaderamente grande. No sé si me podrías comentar qué podríamos nosotros, en el caso de la Facultad de Odontología, qué podríamos hacer más allá de un protocolo de bioseguridad y la compra además de todos los insumos para proteger a nuestra población. Claro, mira, ese es un reto y hay muchísimos otros retos que
sobre todo en una universidad con cerca de 400,000 personas, es decir, una población, le decíamos irónicamente la república universitaria, es decir, un Sí, conjunto de correcto. 400,000 personas. Y son grandes retos, pero precisamente tenemos que visualizar que estas tareas y estas preocupaciones deben ser parte también de la interacción que la UNAM, como ha venido siendo, con las distintas autoridades del gobierno local y gobierno federal, puedan, a través de propuestas y sugerencias, los gobiernos federales y estatales o locales deben de pensar cómo va a ser también la sanitización, digamos, de esos medios de transporte. Es Es decir, correcto. ¿de Así es. dónde emerge también esa responsabilidad? De los transportistas, por un lado, y de los apoyos que reciban del gobierno para contender con esas cargas adicionales que representa hoy tener limpiezas previas en cada llegada, en cada salida, a través de cómo va a ser el pago del billete, o sea, una serie de factores ante lo progresivo del virus. Entonces, como que habría que enunciar planteamientos como el que tú estás haciendo para ponerlo en manos de las autoridades. Es decir, ¿y cuál va a ser la política para el transporte de las personas? No solamente a la Universidad Nacional, la Metropolitana, el Politécnico, claro, por la magnitud, la UNAM, que representa cerca de 380,000 alumnos, también profesores que tienen necesidad de este transporte público. Entonces, Los ¿cómo trabajadores. los trabajadores, eh, cómo va a impactar, los trabajadores desde luego, cómo va a impactar en los horarios de ingreso? Por eso, lo que decía el rector, se tienen que pensar en sistemas híbridos, ¿sí? Sí, claro. Sí, 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 ¿Por definitivamente. qué? Porque la afluencia, como la veníamos teniendo, pues no va a ser posible y tampoco va a ser posible que la misma capacidad de transportación en el metro, en el Metrobús. Entonces, tiene que ser una política de Estado articulada donde no pueden estar ajenas las, digamos, las universidades. Mi sugerencia concreta es un buen planteamiento para el Consejo de Salubridad General. Es correcto. Eso era todo. Mil gracias, mil Gracias. gracias. Y esperamos verte pronto en otras charlas. Me encantará. Excelente. Muchas gracias, Elba. Muy amable. Gracias, Pablo. De nada, doctor. Antes de finalizar la sesión, quiero decirle que la sesión fue muy vista. Le mandan saludos desde Oaxaca, Puebla, Tijuana, Estado de México, Sinaloa, Hidalgo, Tampico, Chiapas, Campeche, Estado de México, bueno, San Luis Potosí, y Quintana Roo. Internacionales nos han observado, bueno, nos han visto desde Perú, Cartagena, Colombia, aquí en algunas asociaciones y escuelas, la Clínica Periférica Oriente, la FED Zaragoza, en Iztacala, la Policía Bancaria Institucional de la Ciudad de México, la Facultad de Odontología del Estado de Guerrero. Bueno, pues todos agradecen su presentación. Doctor, le agradecemos la presencia. Invitamos mañana a que continúen en este ciclo de conferencias. Mañana tendremos una perspectiva bioética. Nos acompaña el doctor Joseph Cares de la Universidad de Johns Hopkins, que va a hablar sobre algunos casos, presentaciones de casos en cuestión de odontología en específico, cómo trabajar este enfoque de bioética en la odontología. Después nos va a acompañar el doctor Tomás del CUAED para hablar sobre retos y alternativas que representan toda esta educación virtual, lo que hablaba el doctor Enrique Grau, la doctora Leiva y el maestro Luis Raúl sobre modelos híbridos que se están proponiendo ahora. Y finalmente cerramos con el doctor Onofre, que nos va a hablar desde la perspectiva de la cuestión de las demandas como comisionado de la Comisión Nacional de la CONAMED. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho su permanencia. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Cerramos la transmisión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Dios. Ya. Ay.